Glorioso Jesús, maravilloso es. Hay una atmósfera de la gloria de Dios, una presencia, un fuego en este lugar. Gracias a Dios por su Espíritu que siempre está en medio nuestro. Si no está la presencia de Dios, si no está su Espíritu, nada somos. Pero cuando está la presencia de Dios en nuestra vida, estamos empoderados de su gloria, de su poder. Gracias, Espíritu Santo. Eres bienvenido a este lugar. Gracias, Espíritu de Dios. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Abra su Biblia allí donde está. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, 18 y 19. Dice la palabra de Dios: estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Puede sentarse. Para ser un cristiano poderoso, gozoso, próspero, bendecido, es con la oración. Y no dejando apagar el Espíritu. Dice la palabra: no apaguéis al Espíritu. Para ser un cristiano eficaz, fuerte, es permaneciendo en la oración y llenándose del Espíritu Santo de Dios. ¿Quieres ser un cristiano victorioso? ¿Quieres ser un cristiano lleno del poder, lleno de la unción? Es a través de la oración. ¿Quieres ver maravillas, milagros, acontecimientos, proezas? ¿Quieres ver la manifestación de Dios en cada reunión? Es a través de la oración y de la búsqueda y de la llenura del Espíritu Santo. Dice el texto: y no dejando apagar al Espíritu. La oración debe ser nuestro alimento, debe ser nuestra comida de todos los días. Dice el texto: no dejéis apagar al Espíritu. No dejes que el Espíritu se apague. No dejes que el Espíritu se vaya. No dejes que el Espíritu se aparte de ti. Dice: no lo dejáis, no lo dejéis, no lo permitas que se vaya. Porque cuando el Espíritu Santo se va, vienen consecuencias. Cuando el Espíritu está en ti, cosas poderosas suceden, cosas maravillosas sucederán en nosotros. Cuando está la presencia de Dios, mirará la gloria de Dios, la manifestación de su Espíritu en tu vida y en cada lugar donde estemos. Cada uno de nosotros debemos tener claro que si queremos ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, necesitamos de la oración y no dejar apagar al Espíritu Santo de Dios.
Si queremos revelación, si queremos sabiduría, conocimiento, humildad, todas estas cosas es a través de la oración, de la búsqueda, de la llenura del Espíritu Santo. Hoy el cristiano ha caído en una pobreza espiritual alrededor del mundo. Ha caído en un estancamiento espiritual, en un enfriamiento, por falta de oración. Ha caído en el desánimo, está frío, no quiere de Dios. Y todo esto es porque no les gusta orar. No quieren estar cerca de Dios. No les gusta hablar con Dios. No les gusta tener comunión con Dios. La falta de oración nos lleva a no tener vidas victoriosas. Porque la oración te lleva a ungir, te lleva a empoderarte de la gloria de Dios. La oración te acerca a Dios. Usted ve lo que pasa aquí, es por la oración, por la búsqueda. Dice la palabra de Dios que lo que tú haces en secreto, Él te lo recompensa en público. Que cuando tú te metes allá en tu altar, donde nadie te ve, cuando pasas tiempo orando, buscando la presencia de Dios, Él te lo recompensa en público. Y tú ves la gloria de Dios. Por falta de oración no vemos la gloria de Dios. No vemos milagros, manifestaciones. Porque todas estas cosas son hechas a través de la oración, a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso la palabra dice: no dejéis apagar al Espíritu. En el libro de los Hechos encontramos una iglesia poderosa, ferviente, porque había personas entregadas a la oración, apasionadas por buscar a Dios. En la iglesia primitiva, los primeros cristianos. Y nosotros siempre agarramos a esta iglesia primitiva como un modelo. Hablamos bien de ella, la ponemos en alto. Pero era una iglesia como nosotros hoy en día, con muchos problemas, pleitos en las congregaciones, envidias, celos, altercaban entre ellos. Pero era una iglesia que le daba el primer lugar a Dios. Tenían sus problemas, sus fallas, pero era una iglesia consagrada a Dios, que le daban la prioridad a la oración y a la llenura del Espíritu Santo de Dios. Ponían a Dios primero en todo. Eran apasionados en buscar a Dios.
Y de la oración viene la autoridad de Dios. De la oración viene la unción, viene el mover de Dios. De la oración vienen vidas victoriosas, ungidas, vidas consagradas. Porque cuando usted ora, usted se está consagrando, purificando, limpiando. Y todo esto es por tener comunión con Dios y estar en la presencia de Dios. Porque cuando usted está orando, cuando estamos orando, estamos en la presencia de Dios. Nos estamos acercando a Dios. Nos estamos acercando al cielo. Por la oración se abren los cielos. Por la oración se cortan yugos, cadenas, ataduras. Por la oración el cielo se abre a su favor, a nuestro favor. La presencia de Dios baja a través de la oración. Los apóstoles estaban unánimes en la oración. Eran hombres y mujeres entregados a la oración. Pasaban tiempo en el templo buscando a Dios, la presencia de Dios. Le daban más importancia a las cosas de Dios que a las cosas materiales. ¿Escuchó eso? Le daban más importancia a las cosas de Dios que a las cosas materiales. Y hoy en día el pueblo estamos al revés. Le damos más importancia a las cosas materiales que a las cosas de Dios. La iglesia está dormida. Y le estoy hablando a la iglesia, al pueblo de Dios, que conoce de Dios. Están dormidos, apartados de Dios. La iglesia primitiva tenía un avivamiento constantemente. Vivían avivados por el fuego de Dios. Salían del aposento, del lugar donde estaban reunidos, llenos de la unción de Dios, llenos del fuego de Dios, de la presencia de Dios. Salían bautizados de la gloria de Dios, empapados, porque no se movían hasta que Dios los visitaba, hasta que Dios los tocaba y los llenaba de la presencia de Dios. Eran oraciones fervientes. Por eso vivían gozosos y daban gracias en todo. Eran agradecidos. Y la palabra dice que estemos gozosos en todo tiempo. La oración te lleva al gozo. Una persona que ora siempre está gozosa, contenta, porque tiene el gozo de Dios, la paz de Dios. Es a través de la oración. Cuando hay vidas amargadas, frustración y problemados, es porque la iglesia no busca de Dios, no ora. Nosotros debemos ser como esa iglesia primitiva, amadores de la oración. Encontramos mucho
versos, palabra, que nos enseña que debemos orar. Y miramos que a esta iglesia la oración le daba resultado. La oración les daba resultado por la perseverancia y por pasar tiempo en el templo. Por eso dice la palabra de Dios que en el templo y en las casas, en el templo y en las casas, no dejaban, oiga bien, no dejaban de buscar a Dios, de llenarse de Dios. No dejaban de buscar la presencia de Dios. La oración. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Y en el partimiento del pan y en las oraciones. Era una iglesia de oración. Hay que cantar menos y orar más. ¿Escuchó eso? Hay que cantar menos y orar más. Hay que estudiar menos y orar más. Hay que predicar menos y orar más. Porque cuando tú oras, Dios es el que habla, el que ministra, el que toca, el que restaura, el que cambia y el que salva. Es la oración. Eso quiere decir que para la iglesia primitiva era un costumbre estar en la oración. Estaban involucrados en las cosas de Dios. Porque la oración te involucra. La oración te involucra en las cosas de Dios. Ya no quieres salir del templo, de la casa de Dios. Andas inquieto porque quieres ir al altar de tu hogar a adorar a Dios, a estar en la presencia de Dios. Extrañas tu aposento. Extrañas tu altar, tu montaña, tu cueva. La extrañas porque sabes que ahí se mueve la gloria de Dios. Sabes que ahí está la presencia de Dios. Y extrañas ese lugar. No puedes vivir sin ese lugar. Aunque esté la temperatura fuerte, mal, tú quieres ir a ese lugar porque ahí está la gloria de Dios, el poder de Dios. Eso es cuando estás enamorado del amado, de la oración y de la adoración. La oración que los apóstoles practicaban eran oraciones de poder, de fuego, de manifestaciones. Eran oraciones que transformaban y cambiaban las vidas, porque Dios respondía a sus oraciones. Tenían un poder sobrenatural. Tenían un efecto que los que escuchaban se estremecían del poder de ellos. Porque el enemigo debe estremecer
Y la oración que nosotros practicamos hoy en día tiene el mismo poder. Dios es el mismo. Él no ha cambiado. Tiene el mismo poder. Tiene la misma autoridad. Tiene la misma fuerza. El problema es que la iglesia no quiere orar. No quiere lo bueno. Quiere lo bueno sin pagar un precio. Quiere que le den un cheque en su trabajo sin ir a trabajar. Quiere que le den un cheque en su compañía quedándose en la cama. Quiere ser usado por Dios. Quiere que Dios te visite, te respalde. Es a través de la oración. Tienes que trabajar, tienes que pagar un precio, tienes que buscar de Dios, tienes que buscar de la presencia de Dios para que Dios te respalde. La oración nos lleva a la santidad, nos acerca a Dios. La oración nos santifica, nos limpia, nos purifica, nos hace cristianos limpios, santos. La oración es indispensable para el crecimiento de cada uno de nosotros, porque eso nos lleva a ser a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo. Por la oración baja el poder de Dios a nuestra vida. Cuando oramos fervientemente sin cesar, dice el texto que oremos sin cesar. Y sin cesar quiere decir en todo tiempo. La oración es la base de un liderazgo fuerte dentro de la iglesia. Y tiene el poder de Dios para conquistar y hacer milagros. Y podremos hacer otras cosas por medio de la oración, y por otros podremos hacer otras cosas y podemos hacer más por otros, por la salvación de otros. No hay otro método que la oración, porque cuando usted se llena de Dios, lo comparte con los demás. Nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo su ministerio a través de la oración. Vino a dar sanidad, libertad, salvación. Vino a libertar a los cautivos, al oprimido, y era por la oración. Todo fue a través de la oración. La oración trae bendición, poder en cualquier ministerio, en cualquier llamado. Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿Escuchó eso? Con toda oración y súplica, con ruego en el Espíritu, y velando en ello, velando con toda perseverancia y súplica. Súplica, ¿qué quiere decir súplica? Que usted se desgarre aclamando, buscando,
Que no le importe lo que está a su alrededor, tiempo o circunstancia, que usted se presente en todo tiempo buscando de Dios. Pablo sabía que la oración trae poder. Pablo sabía que cuando la iglesia oraba, cosas sucedían. Porque cuando ellos oraban, el Espíritu bajaba y bautizaba. A los oyentes los bautizaba con el Espíritu Santo de Dios. Y hay liberaciones, restauraciones, vidas transformadas. Y hay sanidades. La oración hace la diferencia en cualquier problema. Debemos vivir rendidos a Dios, en constante comunión con Dios. Y esto es a través de la oración. No debemos descuidar la oración. Los hombres del Antiguo Testamento recibieron revelación, guianza, y todo fue a través de la oración. Iban a la montaña, se escondían en una cueva, se apartaban. Cuando usted va a la montaña, a su aposento, a la cueva, usted se está apartando, se está dedicando, dedica su persona, su tiempo a Dios como un sacrificio. Usted se está subiendo ahí donde está la leña para ofrecerse a Dios como un sacrificio vivo. Pablo lo dijo. Por eso es bien importante tener un lugar secreto, un horario de madrugada. Jesús iba como a las 3:30, 4 de la mañana a orar. Y en ocasiones pasaba toda la noche. Buscar a Dios de madrugada es el mejor momento. Cuando todo está quieto, no hay ruido en la ciudad, y usted está en el secreto con Dios, los cielos abiertos, y usted puede entrar hasta la presencia de Dios. El oído de Dios está atento a la oración, al clamor de sus hijos. Trate de buscar a Dios de madrugada y usted va a ver la diferencia en su vida, en su hogar, en su congregación. Va a ver el poder de Dios, la unción de Dios. La oración es lo más importante para un cristiano. Es el motor en la vida del cristiano, la oración. Si no hay oración, ese cristiano está muerto, vacío, débil, apagado. Está frío, muerto. Porque el poder del cristiano está en la oración. Escucho eso. El poder del cristiano está en la oración. La iglesia debe doblar rodillas. La iglesia debe empezar a doblar rodillas y a entrar a la oración. Debemos volver a la senda antigua, que es la oración, la palabra, la búsqueda, la consagración. Ninguno que se dice ser cristiano puede vivir sin orar, sin estar cerca de Dios.
La oración es el alimento para construir la salvación, para estarla cuidando. En pocas palabras, el que no ora está sin Dios, sin Cristo, perdido. La oración es una de las marcas más fuertes de un cristiano. Es una de las marcas de un cristiano en la oración, que los demonios, los infiernos y toda fuerza del enemigo lo detectan, que es un hijo, una hija de Dios, que ora, que ayuna, porque se rompen yugos, cadenas, ataduras. Es por la oración. El hábito de la oración es una evidencia más claras que usted es un verdadero cristiano, poderoso. La oración es el poder de todo cristiano. Y la mayoría de muchos cristianos nunca oran. No generalizamos, pero la mayoría no les gusta orar. Espero que no sea así. Pero me refiero a orar con oraciones apasionadas. Oraciones que tú no te levantas hasta ver la gloria de Dios, un quebrantamiento en tu vida, un quebrantamiento en tu corazón, la llenura del Espíritu Santo de Dios. Oraciones con quebrantamiento y con humillación, que no se levanta hasta sentir la presencia de Dios, hasta ser empoderado de la presencia de Dios, del fuego de Dios. Pero se ha perdido el interés de la oración. Por eso no hay gloria, no hay victoria, no hay unción, no hay presencia de Dios. La oración debe acabar con el pecado. Si no hay oración, el pecado acabará con la oración. Nuestras oraciones pueden ser débiles, pero cuando son presentadas delante de Dios son poderosas. Por lo menos que sepas orar. Cuando tu oración llega a Dios, se convierte en un arma poderosa en ti. Y el oído de Dios está presto, abierto al clamor de todos aquellos que le buscan. Aquellos que buscan misericordia, aquellos que quieren más de Él. Y además el Espíritu siempre está listo, dispuesto para ayudarnos a orar. Dice Zacarías 12:10: y derramaré sobre toda la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. El Espíritu Santo nos ayuda. Hay muchos ejemplos en la palabra, en las escrituras, de la oración. La oración abrió el mar rojo, la oración paró el sol. Hubo muchos milagros que fueron a través de la oración. Cosas que eran imposibles se convirtieron en realidad a través de la oración. Cuando oras, sucederán cosas. Dice el texto: estar siempre gozosos, alegres, felices. Y la oración nos da paz, consuelo. Y quiero animarles a aquellos que oran, que no permitan que ninguna cosa les desanime. Sigamos orando fervientemente sin desmayar.
Tal vez sentirá cansancio, desánimo, porque el enemigo no le gusta que la iglesia ore. Pero el Espíritu Santo le ayudará y nos motivará a seguir adelante en la oración. Sea ferviente en la oración. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho. ¿Escuchó eso? La oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Recuerda que el poder del cristiano está en la oración. Hay que orar sin cesar y no dejar apagar el Espíritu Santo de Dios. Para ser un cristiano poderoso es a través de la oración y no dejar apagar el Espíritu Santo de Dios. Debemos dejarlo que crezca, que fluya, que hay un mover en nuestra vida cada día por amor a la oración. Es que cuando oramos estamos hablando directamente con Dios, con el Padre, con el Hijo. Estamos orando directamente con el Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia debe entender eso, que su oración está presentándose delante de Dios. Por eso no debemos descuidar la oración. Ponte de pie. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias por este mensaje. Tu palabra nos enseña y nos recuerda, Señor, que debemos buscarte a través de la oración. Tú eres nuestro modelo a seguir. Padre, aquí hay un pueblo que busca tu presencia, que ama la oración. Porque desde muy temprano, Señor, desde antes que comience tu servicio, ellos ya están clamando, buscando tu presencia. Padre, anímalos cada día más, llénalos, que cuando venga el desánimo, el cansancio, tu Espíritu les dé la fuerza. Padre, yo pongo este lugar, esta congregación, estos siervos, siervas en tus manos. Y aquellos que nos están viendo, tócalos. Ponles espíritu de gracia y espíritu de oración. Hombres de Dios, mujeres de Dios, pastores, jóvenes, niños, adultos, ponles un espíritu de oración. En el nombre de Jesús. Amén.